Siguiendo con nuestros apuntes de derecho comercial, vamos a abordar un tema de relevancia y vamos a definir el contrato de sociedad. Y este contrato tiene unas clasificaciones que vamos a abordar. El contrato de sociedad es un contrato de naturaleza, como ya lo sabemos por nuestra materia contractual, de naturaleza plurilateral, plurilateral por la voluntad que interviene en la creación del contrato. En este contrato, dos o más personas se obligan a efectuar un aporte para desarrollar un objeto con el fin de repartir utilidades entre sí, entre ellos mismos. El contrato de sociedad puede otorgarse por escritura pública o por documento privado. Efectivamente, deben registrarse en la oficina de la Cámara de Comercio correspondiente y de acuerdo al modelo societario lo que indique la norma será por documento privado o deberá ser elevado a escritura pública. La doctrina ha clasificado las sociedades como sociedades civiles, indicando que las sociedades civiles son aquellas en las que su objeto social, es decir, la actividad a la que se va a dedicar la empresa o negocio, se dedica a actos civiles. Y la sociedad mercantil es su objeto social, comprende y su desarrollo y va a desarrollar actividades de comercio. No obstante, la diferenciación en las sociedades civiles y en las sociedades mercantiles es que las mercantiles se rigen de acuerdo a la regulación mercantil, Código del Comercio, en razón de la relevancia del socio o el aporte de la sociedad, y las sociedades se dividen en personas, sociedades de personas y sociedades de capital. En las sociedades de personas, como es el caso de la sociedad colectiva, la consideración de la persona determina la regulación que el legislador le ha dado, Eh, por ejemplo, en la existen en la sociedad, en esa sociedad suele haber responsabilidad de los socios por las responsabilidades sociales en la colectiva. La administración le corresponde a estos socios colectivos y tienen el derecho de fiscalizar las operaciones sociales por los votos de participación que hayan en la sociedad. El capital en esa sociedad está representado en cuotas, partes de interés y otro, por su aporte, las sociedades de capital no es menos importante el aporte que realiza y allí esa sociedad de capital, un ejemplo sería la sociedad anónima en la cual no hay responsabilidad de los socios por sus operaciones sociales. En razón a los cumplimientos de sus requisitos legales, en su constitución las sociedades se dividen en sociedades regulares, irregulares y sociedades de hecho. La sociedad regular se da cuando se ha constituido con el pleno cumplimiento de todos los requisitos legales, y una sociedad es irregular cuando carece de permiso de funcionamiento o en escasos eventos cuando la ley así lo exige. Y de otra parte, la sociedad es de hecho cuando no se constituye por escritura pública o por escrito privado debidamente registrado en los eventos que para la ley sea factible. No es entonces que la sociedad de hecho sea ilegal, simplemente es que ella misma no se constituye con los formalismos que establece la ley. Y ese es el tema, no es que sea ilegal, en tanto entonces no nacería una persona jurídica. Asimismo, en razón al interés social, las sociedades se dividen en sociedades por acciones, sociedades por cuotas y sociedades por partes de interés. Vamos a hablar de la primera. Cuando el socio hace un aporte a la sociedad, este aporte pasa a formar parte del capital social. El capital está representado en acciones, en cuotas y partes de interés que recibe el socio como contraprestación al aporte. Las acciones de las sociedades propias de las acciones, como la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada y la sociedad comandita por acciones, tienen vocación circulatoria y por lo tanto el traspaso no requiere ninguna reforma estatutaria.
Las cuotas partes de una sociedad de responsabilidad limitada y en la sociedad comandita simple no tienen vocación circulatoria y su traspaso implica necesariamente una reforma estatutaria. Las sociedades se dividen en matrices, filiadas y subsidiarias cuando una sociedad ejerce control directo sobre la otra, es decir, cuenta con capacidad de tomar sus decisiones. Se dice que aquella es matriz de la siguiente, que se denomina filial, cuando el control se ejerce por conducto de la filial, a la controlada se le denomina subsidiaria. Según la nacionalidad, las sociedades se dividen en sociedades nacionales, que son las que tienen domicilio principal en Colombia, y se constituyen y se conforman de acuerdo con la normatividad mercantil colombiana. Las sociedades extranjeras se constituyen de conformidad con la ley extranjera. Finalmente, el Código del Comercio, en el Código del Comercio colombiano, se establecen dos divisiones de las sociedades según su tipo social, atendiendo al criterio de este código. Se dividen las sociedades en sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, las denominadas SAS, y estas están tipificadas Código de Comercio y la sociedad por acciones simplificada en la ley 1258 del 2008. En tanto, es viable constituir sociedades regulares bajo los modelos societarios que ya anunciamos y de esta manera estructurarlas conforme a los requisitos que estableció el Código del Comercio para cada modelo societario y particularmente frente a la SAS, la Ley 1258 del 2008. Con ello, entonces, hemos hablado acerca de la clasificación general de las sociedades y la importancia del concepto de sociedad. Gracias.